consideres tu familia. Un lugar donde puedas experimentar el amor de Dios Todopoderoso, el favor de un rey que cuida sobre ti. Llegamos para adorar, salimos para servir. Bienvenido a la iglesia metropolitana. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual alma merece, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Gracias por tu amor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla de aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Le cantamos. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso, Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es. Cuando pienso que Dios me ama a mí, Señor. Tu amor inigualable llenó mi corazón, Jesús, y me encontraste. Gracias, Señor, por tu amor. Aleluya.
Aleluya. Dale gracias ahí en tu casa con todo tu corazón, el reconocimiento al Rey de Reyes, y cantamos del poder de Dios esta noche. Hay poder, 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 sin igual poder en Jesús, que murió. Poder, poder, sin igual poder en la sangre Él perdió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, vamos. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Sí, Señor. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Vamos, tocando. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Hay poder, vamos. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. En la sangre que vertió. En la sangre que vertió. Hay poder en Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Oh, sí. Oh, sí. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a la isla, había un hombre encadenado, atado de pies y manos, y dice que lo tenían guardado entre los sepulcros. Qué cosa tan tremenda y tan terrible, tan terrible. Un hombre acosado por espíritus contrarios que habían dominado su vida. Pero cuando Jesús toca el suelo, la arena en la playa, inmediatamente la presencia gloriosa del Hijo de Dios comenzó a llenar ese lugar de tal forma que el hombre allá donde se encontraba, al sentir la presencia del Señor, dice que la
palabra del Señor que rompió las cadenas y salió al encuentro de Jesús. Y sabe, mi hermano, mi hermana, que la palabra del Señor dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de esos tiempos de los que estamos platicando y por toda la eternidad. Y también dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo habita en tu corazón y que el poder de Dios habita en tu corazón para que impongas tus manos ahí donde te encuentras en tu casa. Hemos cantado del poder del Señor. Ahí donde te encuentras, cualquiera que sea tu situación, si hay tristeza, si hay enfermedad, solamente levanta tus manos delante de la gloriosa presencia del Señor y entrégate a Él esta noche. Entrégate a Jesús y la gloria descenderá sobre ti. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Una vez más, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego del Señor. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van y nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, la presencia del Señor. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Oh, Señor, todo esto es posible
todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, porque delante de la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga donde te encuentres. Gloria al Señor. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión, a este miércoles en la Iglesia Metropolitana. Mi nombre es Enrique Ponce, algunos ya me conocen, y para los que no, es un placer estar aquí en esta casa en la cual he tenido una bonita experiencia con el Espíritu Santo y la presencia de Dios, y me ha ayudado a transformar mi vida, a transformar mi corazón, a cambiar mi manera de pensar en este lugar. Y es una bendición poder compartir la palabra de Dios contigo en esta hora. Ayúdame compartiendo esta transmisión para que más personas puedan conectarse con nosotros y puedan estudiar con nosotros, escudriñar y meditar en la palabra de Dios, aquella palabra que transforma todo corazón. Pero antes que nada, vamos a orar. ¿Por qué no me acompañas a orar? Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por este día, Señor, un día más de vida. Gracias, Señor, por esta iglesia, por este espacio. Gracias por la vida de cada uno de las personas que se están conectando, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos por tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo se haga presente en este lugar y que tome control, Señor, de esta reunión. Que ponga tus palabras, Señor, en mi boca y que podamos ser transformados por el mensaje que hoy tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que traigas una palabra que cambie nuestra vida. Que traigas una palabra, Señor, que abra nuestro entendimiento, que nos enseñe a ser mejores. Pero lo más importante, que nos ayude a conocerte más, Jesús. En esta hora te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amada familia, el día de hoy tengo un mensaje de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Y se trata un poquito acerca de nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Grandes batallas se pelean en la mente y muchas veces caemos en estas grietas mentales, en estos conflictos en nuestra mente y con nuestros pensamientos que no nos permiten avanzar, que a veces nos impiden en tener una vida más alegre, más feliz, más plena. Nos impiden pensar con claridad, o de pronto nos impiden también gozar de los beneficios que el reino de Dios nos ofrece y que Cristo nos ofrece a través de la vida abundante que Él vino a darnos. Y debemos entender dónde de pronto encontramos los fallos en eso. Gran parte es en la mente, pero también Dios está muy interesado en transformar tu mente para que no haya estos obstáculos y puedas acceder a la vida plena que Él tiene para ti, que Él tiene para mí, que Él tiene para nosotros como iglesia, como comunidad de fe. Y el día de hoy Dios puso esta palabra en mi corazón para pasártela a ti. Tal vez estés pasando por algo difícil, tal vez la situación adversa que puedas estar viviendo te impide ver más allá. Déjame decirte que en la palabra de Dios, para todos aquellos que accedemos a ella, hay esperanza, hay una promesa que todo estará bien. Que para aquellos que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Aquellos que me conocen saben que tengo un trasfondo de adicciones y vengo de una vida desenfrenada, vacía y con algunos vicios anteriormente, pero por la gracia y la misericordia de Dios, el día de hoy estoy aquí viviendo una vida diferente. Pero tuvo que haber un proceso de cambio. Tuvo que haber un proceso en el que las cosas que yo pensaba antes, o de la manera en que yo pensaba antes, tenía que
morir esa manera de pensar. Tenía que morir de alguna manera, y el día de hoy he atravesado y sigo atravesando procesos en los que el Señor, por medio de su palabra, va cambiando algunos moldes de mi mente. Y vamos ganando victorias, ganando luchas en la mente. De hecho, hay un libro que se llama La mente, el campo de batalla. Y habla sobre cómo de pronto las adversidades que vemos en la vida real no son tan reales como nuestra mente nos los hace creer. Nuestra mente nos hace sublimar de pronto las cosas, hacer más grandes las cosas de lo que realmente son, porque nuestra mente tiende a protegerse incluso de más, ¿no? Pero Dios nos da un espíritu que es diferente. No es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para atravesar cualquier adversidad, mi hermano, mi hermana, para atravesar cualquier adversidad que se pueda presentar en nuestra vida. Porque como hijos de Dios tenemos el acceso a las herramientas, a la espada con la que podemos ganar cualquier batalla. Y grandes batallas se ganan y se pierden en la mente. Así que el día de hoy quiero invitarte a que nos echemos un clavado a la palabra de Dios y que podamos pedirle al Señor que nos ayude a entender cuál es el funcionamiento de nuestra mente, cómo es que opera y cómo podemos ganar estas batallas. Cuáles son las instrucciones que el Señor nos da por medio de su palabra para poder atender un filtro tan importante que es la mente. Y digo un filtro porque todo aquello de lo cual se nos llena la mente es un filtro de cosas que van hacia el corazón, desembocan en el corazón, y el corazón termina siendo como un espacio que guarda los recuerdos, que guarda emociones, que guarda pensamientos. Y es bien importante que atendamos a todo aquello que está pasando hacia el corazón, porque el corazón es algo de lo más importante en la vida del ser humano. De hecho, el Señor dice: cambiaré ese corazón terco de piedra, lo cambiaré por un corazón de carne, porque Él quiere que tu corazón sea puro. Él quiere que nuestro corazón esté limpiándose constantemente, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y también en su palabra dice: toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué tan importante es que podamos cuidar el corazón. Y todo eso tiene que ver desde algo un poquito, una etapa más atrás en el procedimiento del flujo de pensamientos y de acciones, que es la mente. Debemos cuidar y darle el mantenimiento correcto en nuestra mente. La palabra de Dios también dice que tal es el pensamiento del hombre, tal el hombre es. Entonces, revisando la palabra de Dios, me puedo encontrar aquí en Isaías 55, versículo 8, que dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Primero que nada, mis hermanos, debemos entender que lo que nosotros pensamos no es lo que Dios está pensando. Debemos entender que hay pensamientos mucho más elevados, con mucha más razón, porque el ser humano siempre trata de tener la razón y busca tener la razón, y por medio de su razonamiento trata de tener un criterio y afirmar lo que realmente es. Pero muchas veces esos criterios están formados por tradiciones o por filosofías que hemos adoptado en la vida, en la calle, en nuestro diario vivir, que no siempre son correctas, o no siempre, más bien, son lo que Dios quiere para nosotros. No siempre. Y no somos perfectos, siempre tenemos algo que mejorar. Cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios constantemente, nos damos cuenta que hay algo que se enciende en nuestra mente, donde nos cae un 20, y eso se llama revelación.
El Señor, por medio de su Espíritu Santo y por medio de la palabra, trae revelación a nuestra vida. Una revelación es darnos cuenta de algo que estaba oculto, que no veíamos antes. Y muchas veces tiene que ver con los criterios y maneras de pensar que teníamos antes y que van cambiando por medio de la revelación de la palabra de Dios en nuestra vida. Es así, mis hermanos, como vamos cambiando, pero necesitamos reconocer que Dios tiene pensamientos más altos a los nuestros. Que lo que pensamos día con día es muy diferente a lo que el Señor piensa. Y el Señor no quiere que pensemos y que hagamos las cosas y que decidamos conforme a nuestra voluntad y lo que creemos nada más, sino que el Señor quiere que consultemos sus pensamientos. ¿Qué es lo que Cristo piensa? ¿Qué es lo que Dios piensa sobre la situación que estoy viviendo? ¿Qué es lo que Dios piensa sobre lo que yo estoy pensando? La manera en la que estoy actuando, viviendo. ¿Qué es lo que Dios está pensando de mí? Y no se requiere algo mágico, mis hermanos, para poder saber qué es lo que Dios piensa. Hay una sencilla manera, una sencilla forma de averiguar y de encontrar qué es lo que Dios piensa sobre mí, sobre ti y sobre lo que estamos viviendo, sobre el mundo en general y cualquier cosa que hay en él. Y eso es yendo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es el pensamiento de Dios, es el pensamiento de Cristo. A lo largo de los pasajes, de los personajes, de las historias, Dios nos va enseñando y nos va mostrando y nos va dando a entender por medio de situaciones con los profetas, situaciones con el pueblo elegido, con personas, líderes escogidos de manera particular, de manera especial, y situaciones que tienen que atravesar, necesidades de estos líderes, necesidades del pueblo, y cómo Dios a través de sus necesidades, sus peticiones, reacciona. Partiendo del contexto, partiendo de lo que se está viviendo, y Dios tiene una interacción, partiendo del tiempo en el que se está viviendo. Dios tiene una reacción ante esa petición y ante esa situación, porque los pensamientos de Dios se hacen notar a través de la relación que Él tiene con nosotros. Siempre ha sido así desde el principio de la creación, desde que todo comenzó. El Señor siempre ha tenido pensamientos sobre nosotros. De hecho, tú y yo somos producto de un pensamiento hermoso de Dios. Algo que el día de hoy es. Antes no era, pero fue pensado por Dios. Fuiste pensado por Dios, con un propósito hermoso, con un llamado, con un plan de vida grande. Él te pensó con cualidades, habilidades, talentos y dones. Él te pensó. Todo nació de un pensamiento hermoso de Dios. Y el Señor nos invita a que le reconozcamos que Él tiene pensamientos más grandes que los nuestros. Y que para saber qué es lo que Él piensa y tomar sus pensamientos para nuestra vida, que son pensamientos de bien y no de mal, planes de bien y no de mal, pensamientos maravillosos para nosotros, para que su propósito en nuestra vida se active, pues Él pide que le reconozcamos. Y como primera parte, reconocerle es lo más sabio que podemos hacer. Pero la obra no queda ahí, mis hermanos, la obra comienza ahí. Todo comienza ahí, en reconocer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que Él es nuestro Creador, y que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Comienza ahí, pero después Él nos invita, mis hermanos, a ser procesados de manera mental. Una de las cosas que dice Jesús al empezar su ministerio es: arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos.
Y la palabra arrepentimiento, como lo hemos escuchado varias veces de Pastor Rafael, tiene que ver con un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar del ser humano. Así que Dios está muy interesado en nuestro cambio de pensamiento, en el cambio de la manera de pensar. Un cambio, si pensábamos de esta manera, ahora pensaremos de esta manera. ¿Por qué? Porque necesitamos que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida y en nuestro mundo. Así que quiero que me acompañes a Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nos dan unas indicaciones aquí, nos dan unas instrucciones. Que no imitemos la conducta ni las costumbres de este mundo. Todos tendemos a imitar, tendemos a pensar: oh, esa persona está teniendo resultados positivos por cómo se viste, o hablan bien de él porque está haciendo esto o el otro. Y nuestra naturaleza humana es imitar a la otra persona. Pero el diseño original de Dios no era tanto imitar a la otra persona, sino imitar a Dios. Pablo lo dice de una manera, empieza a decir: imítenme a mí porque yo imito a Dios. Ya que su tendencia es imitar, no imiten al mundo, por lo menos imítenme a mí, porque yo me encargaré de imitar a Dios. Entonces necesitamos entender y darnos cuenta y ponernos abusados con lo que estamos imitando. Si a la persona que admiramos, estamos imitando, es una persona que sigue los principios de Dios, que los aplica en su vida, que podemos venir a la palabra de Dios y podemos leer los pensamientos de Dios y podemos decir: esa persona lo que está haciendo lo está haciendo bien, porque aquí el Señor dice que también es lo que está bien. Y podemos comprobar también que esa persona está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces podríamos imitar. Pero el ser humano pocas veces hace eso e imita las tendencias del mundo, las costumbres del mundo. Y Dios nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y dice: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Más bien dejen. Mis hermanos, esto es bien importante. Quiero hacer hincapié en aquí que dice: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Yo tengo una frase para ti que es: deja a Dios ser Dios. Let God be God. Deja a Dios ser Dios en tu vida. Muchas veces venimos a la palabra de Dios y la palabra es como un espejo que nos confronta y nos dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. El Espíritu Santo nos redarguye, pero de pronto nos conviene más algo y nos vamos por ese algo que nos conviene más. En el momento nos conviene más, pero realmente no va a traer buen fruto en un futuro. La palabra de Dios nos dice: no, yo soy tu proveedor. Dios dice: yo te proveeré, yo te daré la paz que necesitas, yo te levantaré. Hay promesas aquí que se activan con la obediencia. Y de pronto imitamos otras cosas y no dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida. No dejamos que la palabra haga el efecto que tiene que hacer en nuestra vida. Dice: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Yo recuerdo en mi último internamiento hace 6 años. Estaba en un centro de rehabilitación y llega un pastor
un predicador, varios evangelistas, a ese lugar. Yo estaba ahí pesando 45 kilos, muy confundido, muy cansado, muy deteriorado, muy lastimado física, emocional, espiritualmente, hecho pedazos, en otras palabras. Y llega un pastor y me dice: flaco, Dios puede hacer todo nuevo en tu vida, te puede cambiar tu vida, puede hacer toda tu vida nueva, porque Él hace criatura nueva. Yo le digo: no, pastor, usted está loco, yo no puedo cambiar, yo ya estoy echado a perder. Y me dice él, ese es el problema, me dice, para el que cree todo es posible, no para el que no cree. Yo recuerdo que volví ahí a mi cuarto, a mi cama, estaba muy cansado, dolorido, y una madrugada, esas que no podía dormir, recuerdo lo que me dice este pastor, y me levanto y me voy hacia la esquina de ese cuarto, y ahí fue el encuentro que tuve con Cristo. Ahí rendí mi vida a Cristo porque creí en lo que esa promesa decía. Creí que Cristo tenía el poder de crear una nueva persona de mí, una persona que ya estaba echada a perder, una persona que ya había vivido de todo, pero había una promesa que se activaba con la fe, una promesa que decía que iba a convertirme en una nueva persona. Y mi anhelo más grande era poder tener una oportunidad más de vivir y de hacer ahora sí las cosas bien que no había hecho. Era mi gran anhelo, era mi oportunidad, era mi única oportunidad tal vez, y la tomé por medio de la fe. Yo pensaba que todo iba a ser tan mágico y que al día siguiente ya no iba a tener luchas ni nada, pero no es así. No es así, no fue así. Al día siguiente sí era una persona nueva. Una persona nueva porque Cristo estaba en mí y porque Cristo me estaba por llevar en un camino, en un proceso de transformación. Y lo primero que tenía que hacer el Señor en mi vida era cambiar mi manera que estaba estropeada, mi manera de pensar que estaba hecha a pedazos. Y me tomó de la mano, me acompañó hacia la transformación de mi mente. Es decir, que mis intereses empezaron a cambiar. Dios pone el querer como el hacer. El Señor empezó a poner un interés en mí de servir en la iglesia. El Señor empezó a poner pensamientos en mí por medio de su palabra, por medio de las predicaciones que yo escuchaba, y empezó a poner un deseo, un anhelo en mí de poder hacer el bien en lugar de hacer el mal. De pronto me sentía avergonzado porque yo estaba acostumbrado a hacer el mal todo el tiempo. Y me sentía como avergonzado, apenado. ¿Qué van a decir del Quique que se convirtió? Ya se hizo aleluya, ya ahora va a ser pastor, van a ver. Y todos los clichés y todas las cosas, ¿no?, que se dicen sobre las personas que han estado en problemas de adicciones que se convierten a Cristo. Ya se imaginarán, algunos ya saben, ya han escuchado muchas. Y todas esas cosas bombardeándome, ¿no? Pero Dios ponía algo en mi corazón y me decía: que no te dé vergüenza. Yo te voy a convertir en una nueva persona. Serás una nueva persona. Eres una nueva persona. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una promesa poderosa activada con la fe que impactó mi ser, impactó mi mente. Impactó mi mente, donde yo no veía esperanza, donde ya no creía, en mi sistema de creencias me decía que nadie podía apostar por mí, que ya nadie me iba a creer nunca más de lo que yo fuera a hablar, que ya nadie me podría dar la confianza, ni siquiera mi familia. Imagínense, el Señor cambia el corazón, pero cambia los pensamientos que tenemos, porque es necesario para poder experimentar la voluntad de Dios. Y justamente eso es lo que dice Romanos 12:2. Aquí más adelante dice, voy a volver a leerlo, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces
Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Empezamos a aprender y a conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, la cual es buena, agradable y perfecta para Dios, para el ser humano, porque estamos alineados en los pensamientos de Dios. Estamos de vuelta al camino de Cristo, porque Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Tenemos una conexión directa con el Padre por medio del camino de Cristo, por medio de la palabra de Dios, que nos alinea al pensamiento de Dios. Al pensamiento de Dios. Bueno y agradable y hermoso es el pensamiento de Dios para nuestra vida, y nos alinea hacia eso. Nos alinea hacia eso. Nos lleva hacia una vida abundante. Nos lleva hacia la plenitud. Nos lleva hacia el conocimiento de Jesús, que es lo más importante. El apóstol Pablo decía: él que tenía todo el conocimiento, él que era estudioso, era hebreo, venía de ese linaje, era fariseo de fariseos, era estricto en el cumplimiento de la ley, de toda la ley, era estudioso. Él que tenía como los argumentos para jactarse de todo eso, decía: todo lo tomo por basura a causa de conocer a Cristo, de crecer en el conocimiento de mi amado Salvador, de crecer en el conocimiento del dador de la vida, del fundador del universo, del creador y del diseñador del ser humano. Todo lo dejo a un lado a causa de seguir en el conocimiento de Cristo. Porque cuando uno conoce a Cristo, cuando uno va conociendo cada vez más a Jesús, se da cuenta que no se trata de aprender palabra. Se da cuenta que no se trata de ensanchar nuestro conocimiento y hacernos pasar por grandes estudiosos, o porque sabemos lo que otros no saben y todo eso. No, cuando uno conoce a Jesús, cada vez más se da cuenta que Él es el que trae poder de conocimiento a ti, que el Espíritu Santo es el que enseña todas las cosas, que Él nos da el conocimiento que necesitamos el día de hoy para hacer su voluntad, que todo significa o se refiere, que todo se refiere a Él y no a mí. Por eso Juan el Bautista decía: el objetivo principal es que se hable más de Jesús que de mí. Cuando la gente, antes Juan el Bautista bautizaba a personas y venían cientos de personas, y de pronto ya Jesús empezó su ministerio y empezó a bautizar Jesús, y de pronto Jesús estaba rodeado de tantas personas y Juan el Bautista tenía unas pocas, y llegaban los discípulos de Juan el Bautista y le decían: Señor, mira a Jesús, está lleno de gente, y mira tú, ya no tienes tanta gente que bautizar. Y Juan el Bautista entendía esto. Se trata de Él, no de mí. Se trata de Jesús, no de mí. Toda mi preparación a lo largo de los años, mis ayunos y mi estilo de vida y mis abstinencias y mi entrega y mi devoción y mi obediencia a Dios se debe para que Él sea conocido, no para que yo sea conocido, no para que yo me jacte de lo que he aprendido, porque todo lo tengo por la gracia y la misericordia de Dios. Todo esto es diseñado para Él. Entender eso, mis hermanos, es mejor que entender todos los enigmas del mundo y del universo. Entender eso es mucho mejor que entender cualquier cosa, porque el Señor se encarga de que tú entiendas lo que debes entender. El Señor se ha encargado de que yo día con día entienda lo que debo de entender. Y hay que entender también que hay cosas que no podemos entender. Como Job, peleando en su pensamiento: Señor, ¿por qué me está pasando esto?
¿Por qué si yo he sido fiel? ¿Por qué si yo he sido? Y Dios le contesta, ¿acaso tú estuviste ahí cuando yo creé los cielos, la tierra, las estrellas y todo? Hay cosas que no podemos entender, mis hermanos. Tenemos que cederle el control a Dios. Una vez estaba muy afligido con algunas cosas en mi proceso. Yo recuerdo que fui con el pastor Rafael un día y nos tomamos un café. Y le digo, pastor, estoy pensando que no la voy a hacer. Estoy pensando que a lo mejor no me dan trabajo. ¿Y qué va a ser de mí? ¿Y si vuelvo a recaer? ¿Y si esto o el otro? Y el pastor nada más me dice, hey, recuerda que el espíritu fue antes que la mente y que el cuerpo. Somos cuerpo, alma y espíritu, pero el espíritu manda. Hay veces que hay que dejar de negociar con la mente y hay que andar en el espíritu. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre, nos corrija y nos diga qué es lo que hay que hacer, y dejar de negociar con la mente. Simplemente someterla. Simplemente someter la mente. Llevarla cautiva a los pies de Cristo. Y aquí te quiero compartir también una parte que en la palabra de Dios que nos habla sobre esto. Vamos a 2 de Corintios 10 del 1 al 5. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 1 al 5. Dice, la Reina Valera dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Estamos hablando de Pablo y hace rato decíamos qué tan poderoso era él en conocimiento, en osadía y en muchas cosas que él tenía como para confrontar a personas que estaban hablando mal de él. Y vemos una situación en la que los pensamientos de Pablo empiezan a atacarlo, por así decirlo, para contestar, para levantarse y contestar e ir en contra de personas. Pero dice que nuestra lucha no es contra carne. Aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo se da cuenta que la arma más poderosa que él puede tener en ese momento es la obediencia a Dios, que él no tiene por qué andar batallando y luchando, ni alegando, ni negociando con su mente, ni sacando conclusiones para poderlos derribar. Él se da cuenta que esto es espiritual. Somete a la mente, la hace para un lado y obedece a Cristo. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, esto es lo que estoy pensando, Señor, pero tú, ¿qué dices? Yo peleo tus batallas, en Cristo está la victoria. Entonces la palabra de Dios me dice que obedezca a eso. Pon la otra mejilla, esto, el otro, y me da varias indicaciones, instrucciones de sabiduría, la palabra de Dios, para que yo al momento de obedecerlas, los muros caigan. Al momento de obedecer, todas esas fortalezas se caen en el nombre de Jesús, porque es Cristo quien pelea la batalla, porque es Él quien la gana. No soy yo, no es Pablo, no somos nadie de nosotros, no es el pastor, es Cristo quien pelea la batalla por ti y por mí. La batalla en tu mente está ganada si la sometes en obediencia a Cristo y a su palabra, mi hermano. El día de hoy tienes la victoria
en tu mente, sobre cualquier adversidad, sobre cualquier situación y circunstancia, tú tienes la victoria. La victoria está en tu obediencia a Dios. La victoria la tienes al momento de abrir la palabra de Dios, ser confrontado por la palabra de Dios, ser retado por ella, que se sea revelada cuál es la instrucción y someterte ante eso, hacerle caso a Dios. Tienes la victoria ganada, mi hermano. Nuestra victoria está ganada en Cristo Jesús. Nuestra victoria está ganada en Cristo Jesús. Quiero seguir leyendo Isaías 55, donde estábamos hablando que nuestros pensamientos no eran los mismos de Dios, que eran más elevados. 55 versículo 10 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y con paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y su amor. La palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios, producen fruto en nuestra vida. Cambian nuestra manera de pensar. Adoptan un pensamiento cristocéntrico, un pensamiento cristiano. Permanece Cristo en el trono de nuestro corazón y nuestra manera de pensar empieza a cambiar. Esto no quiere decir que nunca más vayas a tener un mal pensamiento, que no vayas a pensar cosas de pronto malas, pero no van a tener poder sobre ti. Porque también una característica del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Y dominio tiene que ver con lucha. Dominio tiene que tener con control de algo que se opone. Hay una frase que dice: es imposible que los pájaros vuelen sobre mí, pero sí es posible que no aniden en mi cabeza. Los pájaros representan los pensamientos. Puedes tener en algún momento un pensamiento negativo, pero no dejes que se atornille en el corazón, que se ataladre en el corazón. No dejes que siga cavando ese pensamiento. No dejes. En cambio, llénate de la presencia de Dios. Llénate de la palabra de Dios, porque esta promete que dará fruto. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía al Señor. Sale de su boca y no vuelve vacía. Hace lo que debe de hacer en tu mente y en tu corazón. La palabra de Dios transforma tu manera de pensar. Deja que Dios sea Dios en tu vida, mis hermanos. Dejen que Dios les cambie la manera de pensar. Dejemos que Dios nos cambie a todos la manera de pensar. Consultemos su palabra. Consultemos los pensamientos de Dios. Gloria a Dios porque nos dejó este libro lleno de sus pensamientos. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Padre. Gloria al Señor de señores, al Rey de reyes. Gloria a Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor Jesús, que nos has dejado el manual de la vida, de las instrucciones, de la sabiduría, de tus pensamientos al alcance. Ahí están. Aquí están los nuestros y ahí están los tuyos. Tú reconoces que nuestros pensamientos no son acertados. Nosotros reconocemos que tus pensamientos son mayores y son acertados, son perfectos, porque es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y en este reconocimiento nos sometemos, afirmamos nuestra fe, nos entregamos por completo a la voluntad de Dios, renunciando a nosotros mismos, negándonos
a nosotros mismos, muriendo a nosotros mismos, para que el Señor haga su obra. Más de ti, menos de mí. Más de ti, Señor, menos de nosotros. Enséñanos y muéstranos el camino. Tu palabra es como lumbrera a nuestros pies. Tú sabes por dónde debemos de ir. Muéstranos el camino, Señor. Gracias te damos en esta hora. ¿Por qué no me acompañas con una oración para finalizar? Vamos a agradecerle al Señor que Él es fiel y nos trae este mensaje poderoso, este hermoso mensaje, esta intención, este deseo, anhelo de Dios de cambiar nuestra mente. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias porque tú siempre estás viendo por nosotros, estás velando por nosotros. Gracias porque tú eres misericordioso y muestras tu favor para con nosotros, Señor. Te pido por la vida de cada uno de los que nos están viendo, Señor. Nos rendimos delante de ti, nos rendimos delante de tu trono, rendimos nuestra razón y dejamos que tu Espíritu Santo se conecte con nuestro espíritu y que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. En esta hora, cámbianos, Padre, la manera de pensar. Cámbianos, Jesús. Cambia nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a alinearnos a tus pensamientos, Señor, a tener el pensamiento de Cristo. Ayúdanos a ser más como tú. Gracias te damos, Padre. Gracias porque maravillosas son tus obras, Señor, con nosotros, en nosotros. Gracias te doy, Señor, por la vida del pastor Rafael, por la vida de toda la congregación de la Iglesia Metropolitana. Gracias por este espacio que nos ha ayudado a meternos al taller y a dejarnos transformar por el pensamiento de Cristo. Gracias por todos los servidores. Gracias por todos los compañeros, por cada miembro de la familia, del cuerpo de Cristo, Señor, en esta ciudad. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, por la comunidad de fe que nos has dado para podernos edificar unos a otros, Señor, con tu palabra. Gracias, Padre, te damos en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Espero que les haya gustado este mensaje. Gracias por el espacio y Dios los bendiga.